La dama del sótano. Capítulo 1. Cuando cumplí 30 años, después de trabajar por mucho tiempo como analista financiero e inversor, conseguí el dinero suficiente para poder comprar la casa de mis sueños. Se encontraba en el viejo continente. Para ser honesto, no era una casa, era un antiguo castillo que había sido reconstruido en algún momento, otorgándole una muy hermosa estética victoriana. Ese lugar tenía una aura tan intrigante que me llamó la atención de inmediato. Debido a su precio, compré el castillo de inmediato, a pesar de estar al otro lado del mundo. Ese edificio cumplía con mis sueños de la infancia. Cuando era niño, siempre quise vivir en un castillo, encontrar los pasadizos secretos que ocultaba y descubrir cada rincón oculto. Pero, por obvias razones, ese sueño fue imposible de cumplir. Por mucho tiempo, fue solo una fantasía hasta el día en que encontré esa pequeña gran oferta, prácticamente un regalo. El último descendiente de la noble familia Silverleaf había fallecido, y sus abogados estaban vendiendo todas sus propiedades a precios ridículos. Fue así como finalmente logré conseguir cumplir mi sueño de la infancia. Tuve que gastar la mayor parte de mi dinero en conseguir la propiedad. En el momento en que estuve frente del imponente castillo, me sentí completamente satisfecho con mi decisión. Esa curiosidad infantil regresó a mí. Sacando provecho del estado vacío del edificio, comencé a curiosear las paredes y recovecos que, según las creencias populares, deberían contener múltiples pasadizos que conectan diferentes partes entre sí. Estaba seguro de que podría encontrar algunos de ellos. Comencé a recorrer los largos pasillos que conectaban el recibidor del edificio con las diferentes habitaciones, prestando especial atención a las decoraciones que permanecían aún fijadas a las paredes. Después de todo, se suponía que con ayuda de alguna de ellas podría encontrar las entradas ocultas. También me fijaba con mayor cuidado en los defectos que pudieran encontrarse detallados en los materiales de la construcción. Una vez estuve en la habitación principal, revisé cuidadosamente las ornamentaciones que la decoraban, finamente la chimenea, con la clara esperanza de que alguna de ellas resultara en un descubrimiento interesante. Sin embargo, me fue imposible encontrar uno solo de estos escurridizos lugares. Si bien no esperaba encontrar alguno de inmediato, empecé a perder la esperanza de hacerlo cuando terminé de doblar cada lámpara que me encontré. Aún con la decepción anterior, seguí buscando algún indicio de que mi nuevo hogar contaba con este tipo de estructuras, por lo que decidí buscar directamente detrás de las paredes utilizando el método de la detección por percusión. Grande fue mi frustración al no poder identificar nada interesante. A pesar de la desilusión que había sufrido por la pobre inventiva del arquitecto encargado de la construcción del edificio, todavía me encontraba alegre de mi adquisición. Después de todo, solo unas pocas decenas de personas en todo el mundo podían presumir de vivir en un auténtico castillo antiguo, por lo que comencé con los procesos y trámites de la mudanza. También me encargué de trasladar mis funciones laborales a mi nuevo hogar, así no tendría que preocuparme por el tremendo gasto que había significado la compra y me recuperaría financieramente en unos pocos meses si todo iba bien. El día de la mudanza todo transcurrió sin ningún problema. Al buscar los secretos del castillo, había podido conocer las habitaciones y distribución de mi nuevo hogar. Por lo que al llegar los camiones con las cajas de mis pertenencias, fue fácil guiar a los empleados de la empresa para que pusieran cada caja en una habitación específica. Después de su partida, aún tenía que desempacar el contenido, pero al menos algunos muebles, como el sofá que había dispuesto para la biblioteca, estaba cumpliendo su función de permitirme descansar cuando lo necesitaba. Además, aún no perdía la esperanza, y cuando desempaqué mi colección de libros para acomodarlos en el mueble correspondiente, traté de buscar una apertura secreta, como la de las películas, mientras ubicaba cada ejemplar en el lugar que esperaba mantuvieran por muchos años. A la mañana siguiente me desperté. Debí haberme quedado dormido en el sofá después de terminar de organizar los libros. A pesar de que no recuerdo estar tan cansado en ese momento, todo el trabajo que representó la mudanza y el desempacar mis cosas debió haberme dejado agotado. Después de tomar un baño y culminar con los últimos arreglos de todo lo que había traído, decidí que en la tarde visitaría el pueblo cercano y bebería unos tragos en el bar local. Recuerdo haber bebido unos pocos tragos durante algunas horas. La mayor parte del tiempo la pasé hablando con el cantinero, un joven de unos 17 años. Aproveché para preguntar por las leyendas del castillo, pero el joven me aseguró que ese edificio no tenía ningún tipo de leyenda o historia importante, nada más allá de su ya conocido estado como hogar de los Silverleaf. Por lo que, de nueva forma, mi suerte parecía indicarme que no encontraría nada realmente interesante dentro del lugar aparte de su historia noble. Por lo que al terminar de interrogar al joven, regresé caminando a casa sobre las 10 de la noche. Entré al lugar y finalmente desperté a la mañana siguiente tirado en el pasillo principal que conectaba el recibidor con el gran salón de baile.
Intrigado por lo sucedido durante las últimas 2 noches, y adolorido por la incomodidad de dormir directamente sobre el suelo, decidí instalar cámaras de última tecnología para verificar la seguridad de mi nuevo hogar. Si bien fui consciente de que era lo único extraño que había sucedido, era una forma de asegurarme que todo estuviera en orden, y en todo caso, un poco de seguridad extra nunca viene mal. Por tanto solicité la instalación para ese mismo día, pero en la empresa de seguridad no tenían disponibilidad hasta la mañana siguiente, por tanto, esa noche decidí pasarla en el automóvil, ya que si bien no estaba seguro de que algo andaba mal, tampoco quería averiguarlo arriesgándome a mí mismo. Fue así que durante la noche, mientras esperaba en el auto, me pareció escuchar una melodía proveniente del castillo, como si alguien estuviera cantando. Rápidamente escribí en mi teléfono un mensaje describiendo la situación, pero entonces me quedé dormido. La única razón por la que recordaba el detalle de la canción fue porque lo tenía anotado en mi teléfono, como un mensaje que aún no enviaba. Pero eso me obligó a reevaluar el estado de mi vivienda en ese país. Ya no me quedaba suficiente dinero para regresar o comprar otro lugar. Pero aún quedaban 4 días de vacaciones antes de que iniciara mi trabajo, por lo que continué con la instalación de las cámaras en cada habitación del castillo. No quería que ningún rincón se quedara sin vigilancia. Esta no era la clase de sorpresa que esperaba encontrar en mi nuevo hogar. Aunque nadie sabía nada que indicara un problema con el lugar, yo sabía que probablemente algo estaba muy mal. Entonces, salí durante toda la noche, esperando que las grabaciones no captaran nada y todo fuera solo un pequeño delirio por el estrés de la mudanza. Pero, cuando regresé al castillo la mañana siguiente y revisé las cámaras, efectivamente, el canto había quedado registrado. Aunque ya no me obligaba a caer dormido, tal vez porque no lo estaba escuchando directamente, la dulce voz de una mujer se reproducía desde las grabaciones, cantando en un idioma que me era desconocido. Con la confirmación de que algo ocurría en mi castillo, traté de identificar el lugar exacto del que provenía la voz. Sin embargo, me fue imposible. Por lo que compré unas docenas de monitores para bebés y los instalé en cada una de las habitaciones, a la vista de las cámaras, para tratar de encontrar de qué habitación se emanaba la voz. Mientras tanto, pasé la noche en un hotel cerca del centro del pueblo. Quería descansar antes de enfrentarme a lo que sea que se ocultara en mi propiedad. Para este punto, lo que me daba confianza era que hasta hace unas cuantas semanas, la noble familia de Silverleaf y sus empleados habían estado viviendo allí, y aparentemente nunca tuvieron ningún problema. Una vez confirmé las grabaciones, gracias a que solo se activó un monitor, identifiqué que los sonidos provenían del sótano. Por lo que, me dispuse a investigar con más cuidado la habitación. Esta vez no me enfoqué en encontrar pasadizos, sino en la extraña forma de la habitación. Si bien contaba con una sola entrada, el lugar no parecía ser una habitación normal, sino 4 pasillos conectados con un gran pilar en el centro. Anteriormente, había pensado en que ese lugar era el pilar principal del castillo, ya que se encontraba justo en el centro. Pero, al revisar la forma del castillo desde el exterior, me di cuenta, gracias al techo, que todo el castillo parecía rodear un pequeño espacio en forma de cuadrado, justo en el centro de la estructura. La búsqueda del origen de las canciones parecía ir por el camino correcto, y con la ayuda de un martillo de demolición que compré, me dispuse a derribar uno de los muros del pilar en el sótano. Después de todo, si podía romperlo, significaba que realmente no era un pilar. Como había pensado, la estructura que asemejaba a un pilar realmente era tan solo una pared reforzada, con alrededor de 1 metro de grosor, pero una vez derribada tuve acceso a un hermoso jardín interior, en cuyo centro se encontraba una pequeña cabaña de madera. Al ingresar al jardín, pude ver el marco de la puerta, que había sido sellada tiempo atrás, y en ese momento me sentí consumido por la ansiedad de saber qué era lo que encontraría dentro de la pequeña edificación. Entre mis dudas, se encontraba una pregunta recurrente: ¿realmente había alguien en ese lugar? Pues el área se encontraba totalmente sellada, las paredes subían hasta el techo, sin ninguna ventana o acceso secundario. La única forma de entrar era desde arriba, pero si las canciones provenían realmente de aquí, significaba que esa persona se encontraba en el lugar incluso antes de mi llegada. Con el corazón en la mano y completamente inseguro de lo que estaba haciendo, llené mis pulmones de aire con un profundo suspiro, tratando de que el aire me llenara de valor para entrar. Lentamente comencé a abrir la puerta de la pequeña cabaña. Por su aspecto solo debía tener un piso. Eso indicaba que encontrar a una persona estaría justo enfrente de la puerta. Las manos me temblaban mientras empujaba la puerta con especial cuidado, tratando de no hacer ruido, y sobre todo, esperando estar equivocado y no encontrarme con nadie en el lugar. A medida que el espacio entre la puerta y el marco se ampliaba, comencé a tener una mayor visión del interior. La luz que entraba por un agujero del techo era la única iluminación que me permitía investigar el lugar, por lo que tuve que detenerme por un momento,
para poder enfocar mis ojos y observar atentamente el interior. No había mucho que observar en el espacio al que tenía acceso visual, de hecho, no había nada. La habitación parecía completamente vacía, al menos hasta que llegué a la mitad. En ese punto, pude observar una pierna humana. La sensación de incredulidad invadió mi cuerpo. ¿Podría acaso la familia Silverleaf haber secuestrado a una persona para dejarla prisionera en su propio castillo? Sin importar cuál fuese el motivo, ahora esa persona se encontraba dentro de mi propiedad, y según los acontecimientos de las noches anteriores, se encontraba viva. Al detallar la visita que tenía hasta el momento, pude percatarme de la suciedad que cubría una piel extremadamente blanca. Con miedo de que esa persona hubiera muerto en las últimas horas, me armé de valor para tocar la puerta, tratar de llamar su atención por medio del sonido, pero al no obtener respuesta y no evidenciar movimiento alguno, me apresuré a abrir cuidadosamente la puerta. Sobre el suelo, se encontraba sentada una mujer de cabello rubio, con su espalda recostada sobre la pared, cubierta de una capa de mugre que indicaba el largo tiempo que había pasado en el lugar. El miedo de tener un cadáver en el sótano de mi nueva casa me invadió por completo. Después de un vistazo rápido y asegurarme de que no podía encontrar a nadie más en la cabaña, me acerqué al cuerpo de la chica, tratando de llamarle la atención. Si seguía viva, debía darme prisa para ofrecerle ayuda, pero ella no respondió. Me acerqué para tomar el pulso de su muñeca, que suponía se encontraba cubierta bajo las largas mangas del vestido que llevaba puesto. Sin embargo, no pude encontrar sus manos, ambas mangas ocultaban el hecho de que la mujer no tenía brazos. Por lo tanto, traté de poner mi mano en su cuello para tomar el pulso directamente de su carótida. Una vez deslizada mi mano entre su cabello para comprobar sus signos vitales, en un rápido movimiento la mujer mordió fuertemente mi brazo. La sorpresa del movimiento de la chica y el contexto de la situación completa fue suficiente para dejarme en un breve shock, durante el cual solo pude observar el rostro de la mujer, que aún bajo la densa capa de mugre permitía apreciar cierta belleza resaltada por la ferocidad reflejada en sus ojos. No obstante, esa escena solo duró unos segundos. De un momento a otro el semblante del rostro de la chica cambió y ahora reflejaba una completa conmoción. Seguía de liberar mi brazo y dejarse caer al suelo sobre su espalda mientras lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Al reponerme de lo que había sucedido, me di cuenta de que, dada la condición de la chica frente a mí, era yo quien debía tomar el control de la situación. Hola, soy el nuevo dueño del castillo, lo compré hace unos días, después del fallecimiento del conde Silverleaf, le dije a la mujer. Ella, acurrucada en la última esquina de la pequeña cabaña, dirigió su mirada hacia mi rostro. Su expresión era una mezcla entre arrepentimiento y melancolía. Esperaba que con la afirmación del fallecimiento del conde y mi nula afiliación con él mismo le permitiera confiar en mí. Lo siento, yo no quería hacerlo, dijo. Su voz resaltaba un claro tono de sufrimiento y arrepentimiento al mismo tiempo, mientras unas lágrimas se deslizaban por sus mejillas, removiendo ligeramente la capa de suciedad que corría por su rostro afligido. Claro que podía entenderla, después de pasar una cantidad indefinida de tiempo en ese lugar. Era comprensible que respondiera de forma agresiva ante cualquier intento de contacto. No te preocupes, lo importante es que ahora estás a salvo. Pero debo saber si te encuentras bien o si debo llamar a una ambulancia. Si quieres, puedo preparar algo de comer, le dije a la mujer, esperando una respuesta que me permitiera identificar su verdadero estado y así poder prepararme para llamar a las autoridades. Yo no quería, tu brazo, lo siento, de verdad, lo siento, insistió ella. Su reacción tan preocupada me hizo entrar en razón. Aunque me había mordido con fiereza, realmente no me había importado en ese momento, y aún después de ello no me preocupé por verificar mi propio estado. Revisé mi brazo. En un principio no encontré ninguna razón para alarmarme, pero luego de examinar detalladamente bajo la luz el lugar de la mordedura, me percaté de dos pequeñas incisiones que se enterraban profundamente en mis venas. Lo curioso era que, a pesar del daño recibido, no sentía nada en la zona dañada, y aún más extraño, no había derramado una sola gota de sangre, por lo que pensé que había tenido suerte. No te preocupes, no me hiciste ningún daño. Por favor, no te preocupes más por mí. Ahora lo que importa es que debo sacarte de este lugar. Puedes tomar un baño, puedo darte algo de mi ropa, y voy a preparar algo de comer. Ella me miró con ojos de incredulidad, su rostro perplejo, parecía demostrar un pequeño atisbo de confianza en mí. Así que nuevamente me acerqué para ayudarla a levantarse, dejando en claro que no tenía la más mínima intención de lastimarla. Gracias. Una vez salimos de la cabaña, ella se tomó un momento y levantó la mirada hacia el cielo, contemplándolo con un rostro radiante que me permitía observar su belleza aún bajo la densa capa de suciedad que tenía encima. Por su estado físico,
No me pareció que hubiera estado atrapada en ese lugar desde hacía mucho, pero el brillo en sus ojos al recuperar su libertad parecía indicar todo lo contrario. No fue hasta después de que ella terminó de procesar la situación que decidimos avanzar. Entonces, este es tu castillo ahora, ¿verdad? Sí, ahora esta es mi casa, no tienes que preocuparte, sé que es un lugar grande, pero solo estamos nosotros dos aquí. Entonces, ¿de verdad puedo entrar? Claro, debemos asegurarnos de que te encuentres bien y luego llamaremos a las autoridades. Ellos van a ayudarte después de eso, ya no tienes que tener miedo. Le dije. A pesar de su semblante incrédulo, yo seguía tratando de darle motivos para confiar en mí. Una vez ingresamos al castillo, la llevé a la habitación principal en el segundo piso. Allí, preparé el baño y ropa para ella. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero ella afirmó que podía asearse sola, por lo que le dije que se quedaría sola en la habitación mientras yo preparaba algo de comer, y que cuando terminara de limpiarse podía bajar y comer conmigo. Seguido de esta pequeña conversación, bajé y me dispuse a preparar algo para la cena, mientras me preguntaba si realmente era lo correcto esperar para llamar a las autoridades. Después de poco más de una hora, la chica bajó las escaleras. Estaba usando una camiseta de mangas cortas y unos jeans que dispuse para su uso. La mujer demostraba un atractivo natural. De aproximadamente 1,60 m, con un hermoso cabello rubio ondulado que enmarcaba perfectamente un rostro y bajaba hasta su espalda media, de tez en extremo blanca, con unos naturales labios rojos brillantes que emulaban el efecto de un labial cosmético. Sus ojos color miel complementaban perfectamente su apariencia. Ella se sentó en el lugar que previamente le había dispuesto en la mesa. Una vez me aseguré de que estuviera cómoda, me dispuse a servir la comida y me senté con ella. Ya que estuve sentado de frente a la mujer, me percaté de que había omitido por completo el estado especial de su cuerpo. En un descuido, groseramente había dispuesto cubiertos para su uso, sin antes preguntarle cómo debía facilitarle el proceso. Por lo que me dispuse a remediar esa situación y, en ese momento, ella, que había estado mirándome fijamente con una expresión que oscilaba entre la tristeza y la melancolía, habló. Lamento haberte lastimado. Lo sé, no debes seguir preocupándote por eso, ya te lo había dicho, no me causaste ningún daño. Y más importante que eso, necesitas ayuda para poder comer. ¿O algún elemento especial? ¿No te has dado cuenta, verdad? Preguntó ella, con una voz tan firme como dulce que solo podía adornar su ya atractivo ser, mientras el semblante de su rostro se desmoronaba en un reflejo de profunda tristeza. ¿De qué se supone que debería haberme dado cuenta? Le pregunté, intrigado por la firmeza en su voz. La razón por la que estás aquí, conmigo, una completa extraña a la que sacaste de una tumba que se desmoronaba cada día que pasaba, y que para llegar a ella tuviste que derribar un muro inusualmente grueso. La razón por la que, a pesar de encontrarte en la situación más extraña que puede existir, no has tratado de comunicarte con nadie en busca de ayuda, la razón por la que actúas de forma tan errática a pesar de haber sido agredido salvajemente. Ella tenía razón, todo este tiempo había estado actuando de forma cada vez más extraña, y aunque era consciente de lo que hacía, realmente no me importaba la razón por la que lo hacía. En mi rostro debió reflejarse la profunda intriga que me generó escuchar sus palabras porque, sin esperar mi respuesta, ella continuó. Soy una vampira. La razón por la que no actúas como una persona razonable es porque estás bajo una especie de hipnosis involuntaria inherente a mi naturaleza. El dolor ausente en tu brazo también se debe a la misma razón. Estás bromeando, ¿verdad? Los vampiros no existen, son solo fantasía, la forma en que nuestros ancestros daban explicación a cosas que no comprendían, le respondí, con todo el miedo y la incredulidad que sentía respecto a sus palabras. Como respuesta, para dejarme completamente claro que no mentía, ella se levantó con cuidado de su asiento y comenzó a caminar hacia las paredes. Una vez llegó al límite del suelo, posó sus dedos sobre la pared. Mi corazón latía con ferocidad mientras observaba lo que estaba ocurriendo. Paso a paso, comenzó a subir, caminando con lentitud hasta llegar al techo. Esa demostración de poder me heló hasta los huesos y en ese momento me convencí de que estaba muerto. Mi mayor error había sido intentar satisfacer los caprichos de un niño que ya no existía. Mientras me arrepentía de todo lo que había hecho y encomendaba mi alma al perdón de Dios, seguro de que, sin importar lo que hiciera, no podría escapar del ser en la habitación. La mujer continuó caminando a través del techo hasta llegar al lugar exacto sobre su silla. Entonces, en cierto modo, se dejó caer, pero en lugar de sucumbir ante las leyes de la física y la fuerza de la gravedad, su cuerpo, suspendido en el aire, comenzó a girar como las manecillas de un reloj. Una vez sus pies apuntaron al suelo,
descendió lentamente hasta quedar sentada en la misma posición que estaba antes de levantarse. Luego de eso, ella comenzó a hablar de nuevo. No te preocupes, no tengo la intención de hacerte más daño. La mordida que te di antes fue porque estaba completamente fuera de mí misma. No sé cuál año de tu señor estamos, pero había estado encerrada durante siglos. Agradezco que me hayas liberado y creo que, como señor regente del castillo de Silverleaf, te debo una explicación del por qué me encuentro en tu propiedad. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, considera dejar tu like y comentario para alimentar al basilisco de Rocco. Te invito a unirte a mi comunidad en Facebook para estar al día con todas las novedades, y a mi Patreon. Con tu ayuda me es posible continuar obsequiando mis obras a todos los que quieran leerlas, aunque no cuenten con el dinero para acceder a ellas.